Buenas tardes, acompáñanos a una lectura más de la bendita palabra del Señor. En esta tarde estaremos meditando en el pasaje de la Biblia en el libro de según San Mateo, capítulo 7, versículo del 24 en adelante. Voy a leer, dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, gloria a Dios por esta maravillosa palabra. En esta tarde doy gracias a Dios porque me da la gracia y la misericordia de poder meditar y escuchar su palabra de dos cimientos. Dice Jesús, le decía a sus discípulos, que el que escuchara las palabras que él les dijera y las hiciera, lo compararía con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, muchas veces nuestro propio punto de vista, nuestra naturaleza, nuestra condición, nos hace poner la mirada en las cosas de este mundo. El ser insensato, que es la naturaleza de la humanidad en sí, nos hace que nosotros hagamos nuestra casa sobre las arenas. Dice que cuando venga la lluvia, las olas arrasaría con aquella casa. Aquí lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir es que nosotros siempre busquemos en la palabra el refugio. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio. Él vino hace más de 2000 años y murió por cada uno de nosotros. Él es la piedra reprobada, dice la Escritura en Hechos 4:11. Quisiera que me acompañen a este versículo para que lo leamos tal como lo dice. Hechos capítulo 4, versículo 11. La Escritura dice: Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Amén, gloria a Dios. Jesús es la cabeza del ángulo. Jesús es nuestro gran salvador de los pecados de su pueblo. Jesús es el cuerpo de la iglesia. ¿Y quiénes representan el cuerpo de la iglesia? Los creyentes, los santos, justos y perfectos que han creído en aquella obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. La Biblia, toda la Biblia se enfoca en llevarnos a nuestro Señor Jesucristo, enseñarnos la manera en que nosotros podemos ser salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado, de la condenación eterna, porque nosotros merecíamos ir a la condenación eterna por ser destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas, sin embargo, Dios tenía un plan perfecto: enviar a su amado Hijo, y el que era justo se hizo pecador por nosotros, porque Él fue la única persona que pudo quitar de en medio, que es el pecado, para que nosotros podamos tener vida eterna y tener entrada libre hacia el Padre. Porque cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos antes de conocer el pecado a través del engaño que pasaron por la serpiente, ellos era Dios con nosotros, que significa Emmanuel. Entró el pecado al mundo, Dios se separó del hombre y en medio quedó el pecado.
que es el obstáculo. Entonces, el pecado, ¿quién es el origen del pecado? Satanás. Él, a través de su astucia, de su engaño y de su mentira, quiere que nosotros no conozcamos la verdad. Quiere que nosotros no escuchemos la palabra de Dios. Él siempre te va a engañar de ti mismo a través de tus pensamientos, de tus propios puntos de vista. Te va a querer bombardear diciéndote, tú todavía eres pecador, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice desde el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 9, que Jehová quitaría en un día el pecado del mundo. ¿Cuándo pasó esto? Si quieres, acompáñenme a leer la palabra en San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la Escritura, 30, dice, voy a leer. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué significa consumado es? Nos dice, yo ya pagué tu deuda. Tú ya no eres pecador, porque yo ya morí por tus pecados. Amén, gloria a Dios. Qué magnífica palabra a través de estos textos bíblicos. Más que nada, la palabra de Dios no se lee para entenderla, sino para que creamos a lo que dice. Dice que aquí está la vida eterna, el secreto hacia la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo, con tanto amor, dio su vida por cada uno de nosotros. Él es el único santo, justo y perfecto que vino a esta tierra, pero Él se hizo pecador por nosotros. Entonces, cuando Jesús muere, nosotros morimos con Él. Por eso la Escritura dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros fuimos crucificados en aquella cruz. Por eso la palabra también nos dice que Él nos lavó de nuestros pecados. Él nos santificó y Él nos justificó. Y esa justicia de Dios es a través de creer en esa obra redentora. No es a través de que hagas una oración, no es a través de todas tus noches de vigilia, de tus batallas espirituales, de tus ayunos. No, la única manera de que tú puedas recibir el perdón de pecados es a través de creer que Jesús murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Hoy el tiempo es muy corto. La segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Todas las señales que han sido dadas y estén escritas en la palabra se están cumpliendo. El propósito de Dios es que nadie se pierda, que todos conozcan esta gran verdad. Pero muchas veces Satanás nos ataca a través de nuestros pensamientos. Él siempre ha sido mentiroso, él es el padre de la mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Él no quiere que tú recibas la salvación. Por eso está este perfil, para que puedas escuchar la verdad y la verdad te hará libre, dice la Escritura. ¿Libre de qué? Del pecado. Esa mochila de pecados que llevábamos siempre. Ya no hay más. Jesús terminó con el pecado. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:1, que el que padeció en la carne terminó con el pecado. Esto a veces no se enseña en muchas denominaciones en las que se dicen llamar iglesias cristianas. La verdadera iglesia es la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es la congregación de los justos. En la iglesia de Cristo no entran pecadores.
porque Cristo ya nos redimió a través de su sacrificio, ese sacrificio perfecto que hizo una sola vez y para siempre. Pero muchas veces el enemigo está latente, está con esos dardos de fuego tirándonos, son nuestros pensamientos. Aún así, haber recibido la salvación no es el final. Ahora, ¿qué sigue? La vida a través de la fe. Dice la Escritura en Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, amados amigos, familiares, conocidos, hermanos en Cristo Jesús, el tiempo es corto. La segunda venida de Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Pero dice la Escritura también en Hebreos 9:28 que Él va a venir sin relación con el pecado, porque su primera venida fue por los pecadores al arrepentimiento. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida. Así dice la Escritura, Romanos. Entonces, para eso se hizo este perfil, para que conozcas la verdad. Porque en muchos lugares, ¿qué les piden a las personas? Les piden a las personas que sean buenas personas. La Escritura no se contradice. Jesús lo dijo, ninguno hay bueno, solo Dios que está en los cielos. Mas sin embargo, muchas veces nuestro propio punto de vista va a estar choque y choque, porque es una batalla, el espíritu y la carne, el espíritu y la carne. Pero si nosotros día con día rumiamos en la palabra, ahorita tenemos un banquete espiritual vespertino, porque esta es palabra, es alimento para nuestro corazón, para que nuestro corazón esté siempre lleno de la palabra de Dios. Porque si nuestro corazón dejamos a un lado la palabra, nuestro corazón queda vacío y es cuando empieza a entrar latentemente los dardos de fuego, los pensamientos. Por eso es constantemente que estemos pegados a la lectura, a la meditación de la palabra. Oye, me decía un amigo del trabajo, oye, camaradas, te veo muy contento. Y le digo, dice la palabra que hay que estar siempre gozosos. Dice. Así dice la palabra en Tesalonicenses. En esta tarde le doy gracias a Dios porque me da esa bendición, me da esa gracia y esa misericordia de poder meditar en su palabra. En un lapso de 10, 15 minutos, muy poco. Pero estamos haciendo algo. Y los que están en este momento, no es casualidad. Dios quiere que conozcan la verdad. Dios quiere que crean en el Evangelio, que crean en esa obra redentora, para que ya no se sigan sintiendo, ahora sí que pecadores, porque ya no hay más pecado. Jesús terminó con el pecado. Pecado no es robar, pecado no es mentir, pecado es ser incrédulo a la palabra, no creer en Dios. Esa incredulidad es naturalmente en nosotros, pero aquí está la solución, en la palabra, que tú creas en que Jesús ya murió por tus pecados. Yo hasta aquí voy a compartir. Le doy gracias a Dios por darme esta oportunidad de meditar en su palabra. Este valiosísimo tiempo para mí es de gran bendición. Muchos dicen, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pues saben que es en realidad Dios te bendiga. Dios te bendiga no es un hola. La gran bendición que puede tener toda persona. Toda persona desde que nace está destituida de la gloria de Dios, es enemigo de Dios, es siervo de Satanás. Mas, sin embargo, a través de creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, esa persona puede regresar a lo que era antes su identidad natural. Dios con nosotros, Emmanuel.
Primero era Jesús, Salvador de los pecados de su pueblo. Posteriormente, Emmanuel, que nos vuelve a reunir Dios con nosotros. Espero y esta palabra la medites y pueda fluir en tu corazón, no que quede como un conocimiento, sino que quede en tu corazón. Aproximadamente de la cabeza al corazón hay 50 centímetros, pero esa es una gran diferencia, que muchas veces la palabra solo queda aquí, aquí, aquí. Pero si esa palabra llega a tocar a tu corazón y la crees, te conviertes en santo, justo y perfecto, creyendo que Jesús murió por tus pecados conforme a las Escrituras. Así lo dice la palabra, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Yo hasta aquí voy a compartir. Espero y me acompañen con una oración. Padre bueno, te doy gracias en esta bendita tarde, porque es bendita porque acabamos de meditar tu palabra cuando Jesús les decía a sus discípulos que él compararía a un hombre prudente que puso su casa sobre la roca. Esa roca eres tú, Señor Jesucristo. Padre, te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, ten misericordia de ellas, Señor. Ábreles el entendimiento para que puedan recibir tu palabra en su corazón y puedan convertirse, dejar de estar en la potestad de las tinieblas y pasar a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido por toda la misión, por todos los siervos de la misión. En los próximos días estarán en un gran evento que tú vas a bendecir, Señor, en la ciudad de Sucre, Bolivia. Padre, te pido por cada uno de los siervos que vayan a participar. Te pido también por el siervo de la ciudad de Mérida, Yucatán, llénalo de tu gracia. Él también va a estar partícipe por ahí en la tierra de Bolivia. Señor, te pido por la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Bendícela, llena de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.